Noticias sin fronteras. Información global. Verdad absoluta. Tu fuente de noticias mundiales. He visto el video de agentes apaleando a uno de nuestros constituyentes y matándolo a tiros. Esas fueron las palabras exactas de Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis. Y con esa declaración se encendió la mecha de una crisis que estaba a punto de sacudir no solo a la ciudad, sino a toda una nación. Y es que el conflicto nace aquí, de dos historias oficiales que son francamente irreconciliables. Por un lado tenemos la versión federal. El Departamento de Seguridad Nacional dice que fue legítima defensa, que se enfrentaron a un individuo armado y violento. Pero por el otro está la versión local, que pinta un cuadro completamente diferente. El asesinato de un ciudadano que ejercía su derecho legal a portar un arma. Dos realidades opuestas, ocurridas en la misma calle. Así que vamos al epicentro de todo. El tiroteo en la avenida Nicollet. Este fue el punto de quiebre, el momento que lo cambió todo en una ciudad que ya estaba congelada, y no solo por el invierno. Y en el centro de esta tormenta, tenemos a una persona, Alex Jeffrey Pretty. Es fundamental entender quién era él. No era, y esto es clave, el objetivo de la redada. Era un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, un ciudadano sin antecedentes penales que además portaba un arma de forma completamente legal. Su perfil, como se puede ver, choca de frente y desmantela por completo esa narrativa federal de que se trataba de una operación contra un criminal peligroso. Ahora, sería un error pensar que esto fue un incidente aislado. Este tiroteo no ocurrió en el vacío. Para entender de verdad la explosión que se vivió ese 24 de enero, tenemos que retroceder unas semanas, porque la realidad es que Minneapolis ya era una olla a presión. La tensión venía escalando sin parar. El 7 de enero, la muerte de otra persona, Renee Good, también a manos de un agente federal, ya había desatado protestas diarias. Y para el 23 de enero, justo el día antes de la muerte de Pretty, la ciudad vivió una movilización masiva. Minneapolis era literalmente un polvorín, solo faltaba la chispa. ¿Y de qué escala estamos hablando? 50,000 personas. Pensemos en esa cifra. Con temperaturas bajo cero, en pleno invierno de Minnesota, 50,000 ciudadanos marcharon por las calles. Y esto apenas 24 horas antes del segundo tiroteo mortal. Claramente no era una protesta más, era un grito colectivo. El impacto fue total. La ciudad básicamente se paralizó. En lo que llamaron el Día de la Verdad y la Libertad, más de 700 negocios cerraron sus puertas. La gente no fue a trabajar, los chicos no fueron a la escuela. Fue una huelga cívica masiva. Una ciudad entera detenida con una sola exigencia: que las fuerzas federales se fueran. Con este clima en las calles, era inevitable que la tensión escalara a los despachos. Y lo que vemos a continuación es una fractura institucional total, un verdadero choque de trenes entre los diferentes niveles de gobierno. El abismo entre las autoridades era absoluto. Para los federales fue defensa propia, para los locales fue un asesinato. El gobierno federal reclamaba jurisdicción, mientras el Estado exigía liderar la investigación. La cooperación, por supuesto, se hizo añicos. Y la retórica se convirtió en una guerra abierta. Y ojo, que esta fractura no fue solo de palabras, llegó a lo físico. Y este es un punto crítico. Los investigadores estatales de Minnesota, con una orden judicial en mano, intentaron acceder a la escena del crimen y fueron bloqueados, físicamente, por agentes federales. Esto es una obstrucción directa de la justicia estatal, un desafío a la autoridad local en su propio territorio. La respuesta del gobernador Walz fue durísima, sin ningún matiz. Su mensaje a la Casa Blanca no fue un pedido, fue una exigencia. Y usó palabras muy fuertes, calificando a los agentes federales de violentos y sin entrenamiento. La postura del Estado quedaba más que clara. Y desde Washington, la respuesta fue igual de contundente. El presidente Trump no solo defendió la operación, sino que contraatacó, acusando a las más altas autoridades de Minnesota de incitar a la insurrección. El choque de poderes era total y público. Pero para entender por qué pasó todo esto, tenemos que abrir el foco. Hay que salir de Minneapolis por un momento y mirar el panorama completo, porque detrás de este enfrentamiento hay una política nacional, hay mucho dinero y sobre todo un clima de miedo. Todo esto ocurre bajo el paraguas de la llamada Operación Metro Surge. Su objetivo oficial era la aplicación de leyes migratorias, pero en la práctica, al menos en Minneapolis, la percepción fue muy distinta. Se vio como una campaña de intimidación dirigida específicamente a las comunidades somalí y latina, generando un clima de miedo generalizado. ¿Y qué financia una operación de esta magnitud? El dinero.
$170 millones. Es una cifra astronómica. Es el presupuesto sin precedentes que el Congreso aprobó en 2025 solo para la aplicación de leyes migratorias. Y con ese nivel de fondos se pudo permitir un despliegue masivo de agentes en ciudades como Minneapolis. Pero la resistencia también llegó a los tribunales. Organizaciones de derechos civiles como la ACLU lanzaron una verdadera ofensiva legal. Las acusaciones eran gravísimas: perfilamiento racial, arrestos sin orden judicial y violencia contra manifestantes. Y así llegamos a la pregunta fundamental, una que va mucho más allá de Minneapolis. Cuando las fuerzas que se supone deben protegernos están enfrentadas abiertamente entre sí, cuando el sistema se fractura de esta manera, ¿en manos de quién queda realmente la seguridad de la gente? Esta crisis deja esa pregunta flotando en el aire. A ver, la escena que nos plantean las fuentes nos lleva a Minneapolis en enero de 2026. Y la imagen es fuerte. La ciudad está congelada, temperaturas bajo cero. Pero, al mismo tiempo... Las calles están ardiendo. Exacto. Protestas masivas, miles de agentes federales por todos lados, una tensión que casi se puede tocar. Y en medio de todo ese polvorín, ocurre otro hecho fatal. Sí, un ciudadano estadounidense muere a tiros a manos de agentes federales. Uf. Y esa es precisamente la herida abierta que exponen estas fuentes. El análisis de hoy no es solo sobre un tiroteo, sino sobre una fractura institucional, con todas sus letras. Los documentos que tenemos revelan un choque directo, casi sin precedentes, entre las autoridades de la ciudad, las del estado y el gobierno federal. O sea, todos contra todos. Exactamente. Nuestra misión es entender cómo se llegó a este punto, explorando las versiones que chocan, el contexto que ya existía y, bueno, las consecuencias para una ciudad que parece estar al borde del colapso. De acuerdo. Entonces empecemos por el epicentro, el incidente del 24 de enero. Agentes federales matan a un hombre de 37 años, Alex Jeffrey Pretty. Y casi de inmediato los detalles que surgen son muy confusos. Nos dicen que era un enfermero de cuidados intensivos, sin antecedentes penales. Pero el detalle que a mí me parece increíble es que según la propia policía de Minneapolis, era propietario legal de un arma. Y con permiso para portarla. Exacto. ¿Cómo es posible que las dos versiones, la de una amenaza letal y la de un ciudadano común, estén tan alejadas desde el primer minuto? Esa es la pregunta clave. Y es donde empieza todo el conflicto. Tienes dos narrativas que, bueno, simplemente no pueden coexistir. Por un lado está el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS. La versión federal. La versión federal. Y la presentan casi como una película de acción. Dicen que sus agentes estaban en un operativo contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta. Ok. Y de repente, este individuo, Pretty, se les acerca con una pistola semiautomática de 9 milímetros y 2 cargadores. ¡Vaya! Afirman que se resistió violentamente y que un agente tuvo que hacer disparos defensivos porque temía por su vida. Es una narrativa de amenaza clara e inminente. Una narrativa que choca totalmente con el perfil de un enfermero de UCI, ¿no? Y el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara, parece notarlo enseguida. Sus declaraciones, según las fuentes, son de una cautela extrema. Sí, mide cada palabra. Sale a decir públicamente que la información que han recibido de los federales es muy limitada. No acusa, pero al subrayar que el arma de Pretty era legal, está básicamente poniendo un enorme signo de interrogación sobre todo el relato federal. Exactamente. No es una acusación, es una maniobra de contrainformación. Como no tiene acceso a la evidencia federal, O'Hara usa lo único que sí controla: el perfil de la víctima y su estatus legal. Para sembrar la duda. Para sembrar la duda. Crea un vacío de confianza desde el segundo uno. Y lo que las fuentes muestran es que ese vacío no se llena con colaboración. Se llena con más desconfianza. Y hostilidad. El famoso video del forcejeo del que se habla se convierte en la pieza central de esa disputa. Cada bando lo interpreta bajo su propia lente. Y aquí es donde la cosa se pone mucho más compleja, porque las fuentes dejan claro que esto no fue un rayo en un cielo sereno. La ciudad ya estaba en llamas. Totalmente. Esto ocurre menos de 3 semanas después de otro incidente mortal que ya tenía a Minneapolis en vilo. Así es. El 7 de enero, Renee Good, otra ciudadana de 37 años, murió a manos de un agente de ICE.
Esa fue la chispa. Esa fue la chispa que encendió las protestas diarias. De hecho, la noche anterior a la muerte de Alex Pretty, el 23 de enero, se había convocado una marcha masiva. ¿De cuánta gente hablamos? Se esperaban hasta 50,000 personas en las calles, En pleno enero en Minneapolis. desafiando un frío polar. Así que cuando Pretty muere, la ciudad no está en calma, está en medio de una movilización social masiva contra la presencia y las tácticas de estos mismos agentes. Entiendo. Entonces, esta presencia masiva de agentes no es algo nuevo. ¿De dónde salen? Porque hay miles de agentes federales de inmigración operando allí. Forman parte de una iniciativa a gran escala llamada Operation Metro Search. Operation Metro Search. Sí, y las fuentes, incluyendo informes de la ACLU, la describen como una operación de control migratorio de una escala y agresividad inusuales. Y señalan un patrón muy claro. ¿Cuál? La operación se ha enfocado de manera desproporcionada en las comunidades somalí y latina de la ciudad. Y no hablamos de una operación quirúrgica. No. Hablan de redadas amplias, de agentes en vehículos sin identificación, un ambiente que la ACLU califica de terror para los residentes. ¡Wow! Y supongo que una operación de esa magnitud necesita un presupuesto considerable. Un presupuesto sin precedentes. Los documentos apuntan a una asignación de $170 mil millones aprobada en julio de 2025. 170 mil millones. Específicamente para el control migratorio. Esa cantidad de dinero es lo que permite desplegar miles de agentes con equipo táctico en una sola ciudad durante meses. Claro, esto no es un refuerzo temporal. No, es una ocupación de facto de ciertas áreas por parte de fuerzas federales. Y con ese tipo de operación y ese clima de terror que describes, me imagino que la batalla no era solo en las calles. No, también en los tribunales. Me lo imaginaba. La batalla legal ya estaba en pleno apogeo. La ACLU de Minnesota ya había presentado demandas colectivas, como el caso Hussein v. Noem. Las acusaciones son muy graves. Del tipo... Arrestos sin orden judicial, detenciones basadas en el aspecto de las personas, o sea, perfilamiento racial. Así que, cuando Alex Pretty muere, la ciudad ya estaba inmersa en una guerra de desgaste legal y social contra estos agentes. Su muerte no fue la chispa, entonces. Fue echarle un bidón de gasolina a un incendio que ya ardía sin control. Entonces, con la ciudad ya en llamas, ¿cómo reaccionan las autoridades, que se supone deben colaborar? Porque según las fuentes, en lugar de mangueras, sacaron más gasolina. Exacto. Y esa es la palabra clave, colaborar. Lo que vemos es todo lo contrario. Se desata una fractura institucional abierta, con un lenguaje que rara vez se escucha entre diferentes niveles de gobierno. A ver. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, no se muerde la lengua. Califica el tiroteo de repugnante y horrible. Palabras fuertes. Y no se queda ahí. Exige la retirada inmediata de lo que él llama miles de agentes violentos y sin entrenamiento. Un momento. Violentos y sin entrenamiento. Esas son palabras de un gobernador sobre agentes federales. Es una declaración de guerra verbal. Y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, sube la apuesta. Describe la presencia federal como una invasión. ¿Una invasión? Sí. Y lanza una pregunta retórica que resuena en todos los medios. ¿Cuántos residentes más tienen que morir para que esta operación termine? Ya no hablan de socios. Hablan de una fuerza de ocupación. Exacto. Es una retórica durísima, pero las palabras son una cosa. Lo que me parece más impactante de las fuentes es que esta fractura no fue solo verbal. No, para nada. Se manifestó físicamente en la propia escena del crimen. Eso es quizás el punto de no retorno. La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, la BCA, que es la principal agencia de investigación del estado, llega a la escena. Como debe ser. Y no llegan de cualquier manera. Tienen una orden judicial firmada por un juez para procesar la escena. Y lo que reportan es increíble. ¿Qué pasa? Los agentes federales que controlaban el perímetro les bloquearon el acceso. Físicamente. Les impidieron el paso. Espera, para que quede claro. La policía estatal, con una orden de un juez, ¿no puede investigar un homicidio en su propio estado? Porque otra agencia del gobierno, una federal, se lo impide. Eso suena a algo de una película, no a un procedimiento estándar en Estados Unidos. Es una ruptura total del protocolo y la confianza. Es la principal agencia de investigación del estado siendo tratada como una entidad hostil en su propia jurisdicción. ¿Y por eso el gobernador Walz? Por eso sale y declara explícitamente que no se puede confiar en el gobierno federal para liderar la investigación.
En ese momento ya no tienes un sistema de justicia, tienes dos sistemas paralelos que se ven mutuamente como adversarios. La cadena de mando, rota. Completamente. Y cuando tienes un enfrentamiento así, una crisis de jurisdicción tan abierta, es inevitable que el conflicto escale. Y llegue a la política nacional. Exacto. Y lo hace de la forma más explosiva posible. El presidente Donald Trump interviene directamente a través de su plataforma, Truth Social. ¿Y qué dice? ¿Pide calma? Todo lo contrario, echa más leña al fuego. Publica una foto del arma que supuestamente portaba Pretty y lanza una acusación directa contra el gobernador Walz y el alcalde Frey. ¿Y cuál es la acusación? Los acusa de incitar la insurrección con su retórica. Insurrección. Pensemos en la carga de esa palabra. Transforma un conflicto sobre jurisdicción policial en una batalla ideológica a nivel nacional. De repente el debate ya no es sobre si el tiroteo fue justificado o no. Es sobre lealtad. Es sobre quién está del lado de la ley y el orden, y quién está incitando a la insurrección. Y con esa línea trazada por el presidente, supongo que el resto de los políticos se alinearon rápidamente en sus respectivas trincheras. De forma instantánea. Por un lado, los líderes demócratas locales y estatales, Walz, Frey, las senadoras Klobuchar y Smith, cierran filas. Empiezan a usar un lenguaje aún más fuerte. Como Tiranía, agentes sin ley operando en su estado. Por el otro lado, la administración federal y sus aliados republicanos contraatacan con la misma dureza. Hay un comunicado del congresista Tom Emmer que es muy revelador. ¿qué dice? Dice que está agradecido de que ningún agente de la patrulla fronteriza resultara herido. Ni una palabra sobre Alex Pretty. Ni una. Y luego acusa a los líderes locales de empoderar criminales. La polarización es absoluta. Ya no hay matices. O estás con los agentes federales o estás con los criminales y los insurrectos. Y este es un punto crucial que revelan las fuentes. El conflicto deja de ser sobre un operativo y se convierte en un referéndum sobre dos visiones del país. Una que defiende la autoridad local frente a lo que perciben como un exceso federal. Y otra que defiende una aplicación de la ley federal sin concesiones. Exacto. Y Minneapolis deja de ser una ciudad y se convierte en el escenario de esa batalla nacional. Entonces, en medio de toda esta guerra institucional y política, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie? El impacto es inmediato y devastador. La vida cívica se desintegra. Las fuentes describen escenas de caos puro. Manifestantes levantando barricadas con contenedores en llamas. ¿Y la respuesta federal? Agentes desplegando gases lacrimógenos e irritantes químicos para dispersar a las multitudes. La ciudad literalmente se convierte en un campo de batalla. Y cuando una ciudad llega a ese punto, las cosas normales simplemente dejan de pasar. Exacto. La normalidad se suspende. Quizás una de las señales más claras es la decisión de la NBA. ¿Qué hicieron? Posponen el partido entre los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors. El comunicado dice que es para priorizar la seguridad y protección de la comunidad. Que es una forma diplomática de decir Que la ciudad es demasiado inestable para garantizar la seguridad de un evento masivo. Cuando las ligas deportivas profesionales cancelan, es una señal inequívoca de que el orden público se ha perdido. Y más allá de los eventos masivos, está el miedo del día a día, que lo afecta todo. Y ese es el impacto más profundo. Las fuentes citan testimonios de la comunidad que son escalofriantes. Hablan de niños que tienen miedo de esperar el autobús escolar, ¡Qué terrible! por si una camioneta sin identificación se detiene. La ACLU no duda en usar la palabra terror para describir el clima en las comunidades inmigrantes. Y esto se extiende, imagino. Sí, más de 700 negocios locales cierran en una huelga coordinada llamada Día de la Verdad y la Libertad. En parte como protesta y en parte porque la situación es ya insostenible. Lo que me lleva a una última pieza de este rompecabezas que me parece la más irónica y trágica. La solicitud del sheriff local. Así. Es la culminación de toda esta fractura. El sheriff del condado de Hennepin, la máxima autoridad policial local, ¿Qué hace? solicita formalmente el despliegue de la Guardia Nacional de Minnesota, pero no la pide para controlar a los manifestantes. Entonces, ¿para qué? La pide específicamente para proteger los edificios federales. Pensemos en eso por un segundo. Una fuerza estatal, la Guardia Nacional, tiene que ser llamada para proteger instalaciones del gobierno federal de la ira de los ciudadanos locales. Una ira avivada por las acciones de los propios agentes federales. Y la retórica de todos los líderes es un círculo vicioso perfecto de desconfianza y hostilidad. El Estado tiene que proteger al gobierno federal de su propia gente. Juego de suma cero.
donde cada agencia protege su propio territorio y los ciudadanos quedan atrapados en medio. Bien, recapitulemos. Lo que las fuentes nos muestran es que Minneapolis se convierte en el epicentro de un conflicto que va mucho más allá de la política migratoria. Es una crisis sobre quien tiene la jurisdicción en las calles. Es una crisis de confianza entre los distintos niveles del Estado. Y, en última instancia, sobre quien tiene el monopolio legítimo de la fuerza. La imagen es la de una ciudad completamente fracturada, con sus residentes atrapados entre dos aparatos de seguridad que actúan como adversarios. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que las propias fuentes nos obligan a plantear. Cuando las agencias que deben hacer cumplir la ley, a nivel local, estatal y federal, se enfrentan abiertamente, cuando se bloquean las investigaciones mutuamente y se acusan públicamente de incitar a la violencia. ¿Qué significa eso para el concepto mismo del Estado de Derecho? Exacto. ¿Quién es el responsable final de la seguridad pública cuando los propios garantes de esa seguridad están en conflicto abierto? ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.